Pues vamos a la palabra, que el Señor hable a nuestras vidas y nos ayude en esta hora. Curiosamente, ahorita antes de llegar para acá, pasé a dejar a mi hijo a cortarse el cabello y resulta que él tenía intenciones, llegando de la escuela, tenía intenciones de pasar a cortarse el cabello, y cuando pasó me dice: es que la estética donde fui ya estaban cerrando. ¿Cómo? ¿Te ves muy temprano? Sí, ya estaban cerrando. Entonces llego a la casa y fuimos a otra donde vamos a veces y llegamos y no tenía gente. Me dijo, estábamos poniendo de acuerdo para un viaje que tiene que hacer mañana, y en eso estábamos cuando de repente vemos que se arma un alboroto ahí, y le digo a mi hijo: creo que está llegando gente, adelántate para que apartes tu lugar y no te va a tocar todo ese montón de gente que está ahí atrás. Y entonces se baja, se mete a la estética, se sienta, de repente oye lo que están comentando la dueña de la estética y el otro muchacho que le ayuda, y estaban ahí, y veo que se para mi hijo asustado y se viene hacia el carro. Digo, vente, vámonos. No sabía ni qué, le digo, pero con la cara que traía mi hijo, le digo, vámonos. Y resulta que la otra estética que habían cerrado la acababan de asaltar, y por eso la cerraron. Y entonces iban siguiendo a los delincuentes, y resulta que los delincuentes ya iban por la otra estética. Entonces los alcanzaron ahí, y ya se había hecho el alboroto ahí de los policías, revisándolos y todo, ¿no? Y digo, vámonos, hijo, vámonos ya, y nos fuimos. Y entonces, pensando precisamente en lo que les quiero compartir hoy, recién apenas les decía que no podemos retroceder ante la delincuencia. Entonces, no podemos retroceder ante el mal. No digo que los enfrentemos, ni que nos hagamos los valientes y midamos fuerzas con ellos. Es algo que les he dicho antes: no podemos pelear en los terrenos de la maldad, porque el que es malo va a ganar. Nosotros no podemos estar haciendo lo malo, peleando en un terreno de la maldad, porque vamos a perder, no sabemos pelear con malicia. Entonces, o se supone que ya no tenemos que pelear con malicia. Entonces, el apóstol Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, y que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Después de eso, ya dejé a mi hijo en otra estética y más cerca de la casa, y digo, pues ya te vas a la casa y me avisas cuando llegues. Pero me hace pensar que estamos en un tiempo donde pareciera que necesitamos más fuerzas de parte de Dios, que necesitamos que Dios nos dé más fuerzas, como un mayor poder que nos permita defendernos ante tanta maldad. Y me hizo pensar en algunas veces que yo he sentido el peso de las circunstancias, las dificultades por las que estamos pasando, dificultades económicas, matrimoniales, familiares, en fin, del trabajo, que de repente cualquiera tiene que pasar o tiene que vivir, o algunos la pasamos más veces, algunos lo pasan menos veces, pero a veces enfrentamos situaciones difíciles. Y recordé que en algún momento, cuando las cosas eran complicadas, recuerdo algunas oraciones que yo hacía, como diciéndole a Dios: Señor, dame fuerzas, no quiero fallarte, no quiero equivocarme, no quiero cometer errores, no quiero pecar, no quiero alejarme de ti. Y hacía oraciones diciéndole: Señor, dame más fuerza espiritual para poder enfrentar las situaciones. Y tal parecía que entre más le pedía a Dios fuerza, más débil me volvía. Y entonces más le decía: Señor, quiero orar todos los días, y lloraba con lágrimas en los ojos, y decía: ahora sí voy a orar todos los días, Señor, te voy a buscar con todo mi corazón. Y apenas lo acababa de decir la noche anterior, y al otro día ni me acordaba en ningún momento de orar o de agarrar la Biblia por algún momento en el día. Y cuando llegaba la noche y me iba a dormir, dije: ay, no oré, no leí. Y entonces me sentía mal, porque tal pareciera que en lugar de ser más fuerte espiritualmente, me volvía más débil. Y otras situaciones, la enfermedad,
los problemas en el trabajo. Parecía que yo le decía al Señor, dame fuerzas, quiero salir de este problema. Y tal parecía que entre más fuerzas pedía, más débil era, menos fuerzas venían. Y entonces han llegado momentos, se los he platicado en otras ocasiones, han llegado momentos que hasta siento que pierdo hasta la fe, que no siento ganas de seguir, de creer, de seguir ejerciendo el ministerio, de agarrar la Biblia a leer y preparar un mensaje. Hay veces que no tengo ganas ni de eso. Ha pasado antes, hoy creo que es menos veces, pero no quiero decir que ya no me pasa, porque cuando uno dice ya no me va a pasar, parece que te pasa, ¿no? Entonces, parece que cuando nos proponemos ser mejores personas, incluso ser más amables, no enojarnos tanto, ser más sabios en las decisiones que vamos a tomar y queremos hacer mejor las cosas, cuando parece que quieres buscar más a Dios, parece que menos lo buscas, o parece que menos quieres de Él, o parece que menos fuerzas tienes. Y eso me hacía pensar si realmente estamos pidiendo de la manera correcta a Dios que nos dé fuerzas y que nos dé mayor capacidad espiritual, o estamos equivocándonos en nuestra oración y estamos haciendo mal las cosas. El apóstol Pablo nos da la respuesta a ello. Ya les he platicado de este pasaje en alguna otra ocasión, pero hoy quiero retomarlo, no en el versículo que nos hemos centrado la mayor parte de estos mensajes, pero quiero irme al siguiente versículo. Hemos leído muchas veces en 2 de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y en el capítulo 12 él platica algo acerca de la situación, la naturaleza, lo que le pasa, y entonces el apóstol Pablo llega a un momento en que trata de decirle a los hermanos en Corinto que él tendría muchas cosas que presumir, pero no lo quiere hacer. Él pudiera decir, soy un gran apóstol, soy un gran hombre, soy un buen hombre, puedo hacer las cosas bien, he predicado muchas veces, he sufrido muchas penalidades, he levantado muchas iglesias. Él pudiera y podría atreverme a decir que tiene el derecho de presumir lo que ha hecho, de presumir lo que ha logrado y decir, he hecho todo esto y aquí están los resultados, ustedes son parte de esos resultados. Y podría decir yo que tiene el derecho de presumirlo porque se lo ha ganado a pulso, porque su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su sufrimiento da testimonio de ese esfuerzo y de esos frutos que él está dándole al Señor. Sin embargo, Pablo evita esa presunción, no pretende ser, ahora sí que presumido, perdonen la redundancia, pero no quiere ser presumido y busca mesuradamente tratar de explicar que todo lo que ha logrado o todo lo que ha alcanzado no ha sido por él mismo. Y entonces el apóstol Pablo explica, no voy a leer lo que él dice acerca de él, pero dice en el versículo 6, capítulo 12, versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, es decir, no estaría haciendo una locura. Si yo quisiera presumir lo que he hecho, no estaría cometiendo una locura. No me estaría volviendo loco o presumiendo de algo que es verdad. Dice, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Es decir, el apóstol Pablo dice, no quiero presumir lo que he hecho para que nadie crea que soy un Superman, o que soy un Cristo, o que soy un Mesías, o que soy el Salvador de ellos. Dice, no quiero presumir de eso que estoy haciendo, pero tengo el derecho de hacerlo. No estaría haciendo algo equivocado, no estaría mintiendo, dice Pablo, estaría diciendo la verdad, pero no quiero hacerlo. Y Pablo explica por qué. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Dice Pablo, puedo presumir lo que he logrado, pero tengo un aguijón en mi carne. ¿Cuál es la carne? El cuerpo. Pablo estaba sufriendo un aguijón en el cuerpo. Lo más lógico que podemos pensar
es en una enfermedad, que por cierto en algunas de las cartas describe un poco acerca de este problema que él tiene. Muchos teólogos hablan de un problema estomacal muy fuerte, una especie de colitis o gastritis que le complicaba disfrutar de algunos alimentos o comer con libertad, y eso provocaba malestares muy fuertes en su cuerpo. Algunos otros teólogos dicen que él padecía de migrañas, que tenía dolores muy fuertes de cabeza. Otros dicen que estaba perdiendo la vista o que se estaba quedando sordo. Son teorías, porque ningún pasaje de la Biblia dice específicamente cuáles eran los padecimientos que tenía Pablo. Sin embargo, él aclara que había un aguijón en su cuerpo. Y dice, lo que me llama la atención es que dice Pablo, un aguijón por parte de Satanás, y esto es importante que no lo olvidemos. Satanás es el que aguijonea la carne. Él no puede aguijonear el alma, no puede aguijonear el espíritu, por lo tanto ataca la carne. La carne es lo que nos permite a nosotros movernos en este mundo natural. ¿Cómo puede aguijonear la carne? Alguna vez, en algún momento hace muchísimos años, yo llegué a pensar que el aguijón que Pablo sufría era algún tipo de pecado, algo que él quería deshacerse pero no podía. Y pensaba yo esto porque Pablo tenía un carácter muy explosivo. Y entonces yo llegué a la conclusión que probablemente el pecado con el que Pablo lidiaba no era el adulterio, no era la lujuria, no era la mentira, sino que era el enojo. Él se enojaba con mucha facilidad, tanto que explotaba, tanto que regañaba. Una vez se atrevió a regañar al apóstol Pedro, hubo un momento en que se distanció de Bernabé por causa de un enojo que él tuvo, en fin, por eso yo llegaba a la conclusión que probablemente el aguijón que Pablo tenía era su enojo, que al final Pablo dice que lo había superado. Cuando dice he conquistado la corona, he corrido la carrera, he llegado a la meta, lo he logrado. Estoy listo para partir. Quiere decir que si había un aguijón en Pablo que fue ese pecado, finalmente lo venció. Ahora, centrémonos un poquito más en que fuera una enfermedad, porque de repente dice, si Pablo pecaba, entonces yo también puedo pecar. No, porque el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que si tenemos la gracia de Dios para que perdone nuestros pecados, eso no significa que pequemos deliberadamente, dice Pablo, de ninguna manera, no pequemos deliberadamente. La gracia no es para pecar con libertad, la gracia es para salvarnos del pecado. Entonces, por eso quiero enfocarme en que fuera una enfermedad. Y lo que me llama la atención de lo que dice Pablo, que dice que este aguijón fue puesto en él por Satanás. No es Dios el que pone este aguijón, es Satanás. Y lo que me llama la atención todavía más es que Pablo dice, para que me abofetee, para que me dé unas buenas cachetadas y que yo me acuerde que no me debo de exaltar a mí mismo, que no me debo de vanagloriar yo mismo de todo lo que he hecho, que sigo siendo un ser humano que tiene necesidades, que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene que enfrentar esas situaciones como cualquier otro ser humano. Y uno pudiera decir, si Dios usó a Pablo para sanar enfermos, para levantar muertos, para establecer iglesias, para predicar, para liberar endemoniados, ¿por qué Pablo no oraba por él mismo para ser librado de este aguijón? Y además si lo abofeteaba, y yo entiendo que Satanás no te abofetea en secreto, Satanás te abofetea en público, porque eso le encanta a Satanás le encanta ponerte en evidencia, que se descubran tus secretos, que la gente te vea débil, que la gente te conozca débil, que la gente te conozca defectuoso, que la gente no crea que Dios está obrando en tu vida. Eso es lo que le encanta a Satanás, porque el propósito de Satanás es que la gente no crea. Entonces de repente muchos cristianos, cuando se acercan a Dios y son abofeteados por Satanás en público, por ejemplo, uno que viene de la iglesia, vino el domingo, se llenó de la presencia de Dios, está bien fuerte en el espíritu, llega a la casa y hace un coraje. Y empieza a salir víboras y tepocatas prietas de la boca y empieza a maldecir y a pelearse con medio mundo. Y los demás se quedan, uy, eso que vienes de la iglesia, regrésate para que te saquen el resto, porque nada más te sacaron poquitos. Regresa. Y entonces, ahí esas son las bofetadas que a Satanás le gusta dar. Que te pongan en evidencia, que la gente vea que eres débil, que no has cambiado, que tienes defectos, que estás enfermo. Una vez terminé de predicar y cuando yo estaba predicando, apenas me pasó este domingo otra vez, y estaba yo predicando y empiezo, había ido de invitado a una iglesia.
Y el pastor anfitrión me dijo, ore por los enfermos, hermano. Y yo estaba tosijoso y con la garganta ya cerrada y empezamos a orar por los enfermos. Y los enfermos empezaron a sanar. Y de repente me dice un hermanito que andaba por ahí que toda la prédica nada más me estaba mirando y mirando. Al final se acerca y dice, ¿por qué no ora por usted para que Dios lo sane? Y esas son cachetadas que te da Satanás. No digo que él era Satanás, pero lo que digo es que Satanás usa eso para darte cachetadas y decirte, no sirves, no estás ungido, Dios no está contigo, Dios no te está respaldando en esto, Dios ya te abandonó, ya te dejó, porque si Dios estuviera contigo no estarías sufriendo lo que estás sufriendo. En otra ocasión fui a predicar a otra iglesia, me invitó un hermano a predicar a otra ciudad, y me dice mi esposa, ¿y te van a dar ofrenda? Le digo, no sé. El hermano, no hablamos de ofrenda ni de nada. De hecho, yo no pido una ofrenda cuando voy a un lugar, ni les digo, cobro tanto, o este es lo que me debes de pagar, el pasaje al menos, o el transporte, o la gasolina del carro. No, nunca pido nada. Y a veces me dan y a veces no me dan. Y entonces me dice mi esposa, pero vas muy lejos. Digo, pues es que no sé, así es que vamos a echarle gasolina al carro, llenamos el tanque y eso me alcanza para ir y regresar. Si me dan, pues qué bueno, pero si no me dan, no me quedo por allá. Pero le echemos gasolina al carro. Y entonces me fui solo con la gasolina. Y resulta que me fui por una carretera que no había caseta, y de regreso cerraron esa carretera y había una manifestación y tenía que regresarme por la pista, y no traía yo para la caseta. Y resulta que cuando llegué allá, el hermano, después de que prediqué, me despido y le digo, bueno hermano, nos vemos, y no me dio un peso de ofrenda. Y entonces salgo del lugar y me acuerdo que el camino estaba cerrado, y digo, ¿y ahora cómo me regreso? Porque lo poquito que yo traía, ya lo ocupé en la caseta para llegar. Entonces no tengo para regresarme, ¿cómo me regreso? Y se acerca un hermano y me ve que estoy ahí en el carro yo pensando y orando, y digo, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Cómo le hago? Y se acerca un hermano y me dice, ¿qué pasó, pastor? ¿No se quiere ir? Digo, sí, hermano, pero estoy esperando instrucciones de Dios que me diga qué tengo que hacer. Y en realidad no estaba pidiendo instrucciones, lo que yo estaba diciendo, Señor, mándame algo para que pueda yo regresarme, porque no me puedo regresar. Y el hermano se me queda viendo y me dice, ¿o qué? ¿No tiene para la gasolina? Y me quedo pensando, dije, ¿qué le contesto al hermano? Y esas son cachetadas que el diablo trata de darte para pensar que Dios no está contigo, para que tú creas que Dios no te está respaldando, para que tú creas que Dios no te va a ayudar a salir de tu apuro, de tu necesidad, o para que tú creas que no vas a cambiar nunca, que vas a ser la misma persona siempre, con los mismos errores, con los mismos defectos, con las mismas necesidades siempre. Y esas son las bofetadas que Satanás da. Bendito sea Dios. En ese momento una hermana me alcanza el carro y dice, pastor, yo creí que ya se había ido, pero me dijeron que este era su carro, que aquí estaba todavía. Le digo, sí, hermana, ¿quién? Le digo, un hermanito que andaba, el mismo que se va a burlar de mí, fue el mismo que dice, ya está el pastor. La hermana me alcanzó y me dice, yo sentí en mi corazón ahorita que estábamos despidiéndonos que tenía que darle esta ofrenda. Y la hermana me dio el dinero, más de lo que yo había pedido para el regreso, y me dio una ofrenda que me permitió regresar y todavía al otro día cubrirlo de la gasolina que ya habíamos invertido nosotros. Tienes que esperar, porque Satanás te va a dar unas cachetadas que te va a hacer sentir que no vales, que no le importas a Dios, que Dios ya se olvidó de ti, que Dios no te va a dar la fortaleza para salir adelante. Y entonces el apóstol Pablo dice, ahí está Satanás para abofetearme. Y dice, ¿para qué lo abofetea? Dice, para que a mí no se me olvide que soy un ser humano, que estoy en necesidad, que no son mis fuerzas y que no es mi capacidad la que me hace ser exitoso o poder tener fama y poder tener gloria. No soy yo, es el que vive en mí. Por eso dice, y uno podría pensar, ¿y por qué no ha orado Pablo para que ese aguijón se vaya? Sí, dice Pablo. Respecto al aguijón, en el versículo 8 dice, respecto al cual, a ese aguijón, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces había rogado? Ya había pedido que se lo quitara. Dios estaba escuchando a Pablo
Porque uno piensa, es que ya le pedí a Dios que me quite este pecado y no puedo. Es que ya le pedí a Dios que me quite este mal carácter y no puedo. Es que ya le pedí a Dios que me ayude con esta necesidad económica y Dios no me escucha. Dice Pablo, ya le pedí 3 veces. Y las 3 veces que le pedí, el Señor me dijo que no. Y el Señor le dice, ¿por qué? No solamente le dice, no, Pablo, me caes gordo y ya. No solamente es un no, sino que Dios le dice a Pablo por qué él le dijo que no. Y en el versículo 9 dice, y me ha dicho, o sea, Dios le ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, es decir, Dios le dice, Pablo, no es tu fuerza lo que te va a ayudar a salir adelante, es mi gracia. No es tu capacidad para hacer buenos negocios lo que te va a ayudar a salir adelante, es mi gracia. No es tu fuerza física para ir a trabajar todos los días y partirte el lomo todos los días para traer un peso, un bocado de pan a tu casa. No es tu fuerza, es mi gracia. Y a veces no entendemos porque creemos que la gracia solamente es para el perdón de pecados. Pero la gracia de Dios es la que nos sostiene todos los días y la que nos permite ser fuertes en los momentos de mayor debilidad. Y en ocasiones seguramente alguna vez han orado para que Dios les dé fuerza. Señor, dame fuerza. Y parece que le estás pidiendo que te ponga el pie encima, porque en lugar de tener fuerzas, te vas hasta abajo. En lugar de decir, Señor, quiero levantarme de este momento de tristeza, y parece que te viene más tristeza y más dolor y estás tirado y no te puedes levantar. Y cuando quieres que todo te salga bien, te parece que todo te sale mal. Y dices, Señor, ayúdame, quiero que todo me salga bien, mira, estos son mis planes, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, y ya hasta tienes tu estructura para hacer todo, para que te salga bien, y resulta que todo te sale mal. Haces planes, haces proyectos, y todo sale mal. Y uno puede decir, híjole, Dios no escucha mi oración. Oh, Dios ya se olvidó de mí. Todavía peor, esa es otra bofetada que Satanás nos dice, Dios está enojado conmigo por el pecado que cometí. Por eso me va mal. Y entonces tal pareciera que en lugar de que Dios escuche nuestra oración, tal pareciera que el único que está escuchando es Satanás y que el que le está echando y atizando fuego o leña al fuego es Él. En lugar de darnos fuerzas del Señor, tal parece que todo se complica. Pero el Señor le dice a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, mi poder se va a manifestar en ti. ¿Para qué necesitamos la ayuda de Dios si tenemos fuerza? ¿Para qué necesitamos la ayuda de Dios si podemos solos? No, esa es la jactancia del ser humano hoy en día. Hoy el ser humano se jacta, todo lo hice yo, todo lo logré yo fui el que me esforcé, Dios no me regaló nada, Dios no me ha dado nada, todo es el esfuerzo de mis manos, Dios no existe. Y ese es el discurso de hoy en día. Porque el ser humano cree que su capacidad es lo que le ha permitido llegar a ser lo que ha podido ser. Y algunos se jactan hasta de que son malos y que son corruptos y que son perversos y delincuentes y lo que sea, y se jactan de ese poderío que han logrado en sus fuerzas, creyendo incluso que hasta Dios les debe a ellos. Porque todo lo que hacen lo han hecho por ellos mismos. Como diciendo, Dios, me has quedado de ver porque todo esto lo logré yo. Todo esto lo hice yo, así es que lo que venga tú me vas a tener que ayudar. Como si Dios estuviera obligado. Pero hacemos un lado la gracia. Esa es una de las cosas que al ser humano se le hace fácil deshacerse de la gracia de Dios, porque es Dios el que nos da esa gracia. Ahora, no digo que le dé la gracia a los delincuentes para ser buenos en la delincuencia, no se me confunda. Dice, por tanto, dice Pablo, en el versículo 9, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Pablo, si de algo voy a presumir, es que soy débil. No es de que soy el gran apóstol Pablo, como hoy lo conocemos, incluso hasta lo nombramos. El gran apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el que extendió más el evangelio de Cristo en el territorio de los gentiles, el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Si nos oyera Pablo, todo lo que decimos y toda la admiración que le tenemos a Pablo, Pablo se enojaría con nosotros y nos dijera, cállense blasfemos, porque no fui yo.
Fue la gracia de Dios sobre mí lo que me permitió hacer todo lo que hice. Y el apóstol Pablo dice, me voy a gloriar en algo, voy a presumir algo. Voy a presumir que soy débil. Y entonces eso a mí me cayó el 20 hace unos años atrás, porque de repente he ido a otras iglesias. Aquí no me pasa, aquí gracias a Dios les agradezco mucho a la iglesia que no suceda aquí. Pero he ido a otras iglesias donde el siervo de Dios, el hombre de Dios, el ungido de Dios, el maestro de la palabra, y yo digo, tanto, o sea, no es para tanto. O sea, no es para presumirlo, o sea, no es algo que yo me sienta así como, que wow, hombre, ahorita que se hagan a un lado porque voy a pasar flotando en medio de las sillas. Pero no se trata de mí. Sin embargo, en otros lugares lo hacen. Y entiendo lo que dice Pablo. Pablo dice, no me voy a lograr en todo lo que hago y en todo lo que sé y en todo lo que puedo hacer. Me voy a gloriar en mis debilidades. Es decir, si algo voy a presumir, es lo que soy débil. He escuchado yo he dado la clase de hermenéutica y de homilética aquí en la universidad para los que tomaron la licenciatura. Y hablé de homilética y de hermenéutica. Y uno de los consejos que dan en la homilética es, no uses tu persona como ejemplo. Si eres predicador, si eres orador, no uses tu vida como ejemplo, porque demeritas al predicador. Es decir, si tú das testimonio de algún pecado, de algún error, de alguna debilidad, de alguna equivocación que cometiste, y lo pones como ejemplo, entonces demeritas al predicador. Y entonces la gente le pierde credibilidad al predicador. Y entonces, si él hace esto, si él se equivoca así, si él comete estos errores, si comete estas equivocaciones, pues cuanto más yo puedo equivocarme. Es como si fuera un permiso para hacer errores o cometer equivocaciones. Pero algo que he aprendido es que no se trata de presumir de tus errores. No se trata, ay, ¿qué creen? Que la semana pasada pequé. Pero estuvo padrísimo, estuvo re buena la fiesta y me la pasé re bien. Ya luego me arrepentí, hermano, porque eso es pecado. Eso es ser un cínico. Eso es ser un desvergonzado, creer que el pecado es algo digno de aplaudirse. Eso no está bien. Sin embargo, el reconocer que fuiste débil, el reconocer que te equivocaste, el reconocer que has fallado, no te hace menos. Quizás te haga menos ante los ojos de los hombres, pero hace grande a Dios. Porque si algo puedo decirles con seguridad es que si yo estoy aquí no es porque yo tenga mucho mérito. A mí me encanta leer, pero hoy estaría leyendo otras cosas y no la Biblia. Hoy estaría aprendiendo de otras personas y no de Dios. Y estaría enseñando otras cosas, quizás fuera conferencista de, ¿cómo se llama esta? TDX. México, y estaría dando conferencias, porque alguna vez alguien me dijo, oye, ¿te inscribes para que des una conferencia? Y a lo mejor estaría dando conferencias y cobrando por ello, pero no se trata de lo que yo puedo hacer, porque en realidad pararme aquí y dar una enseñanza, no es porque yo sea muy capaz para dar esa enseñanza. Y una de las cosas que los engaños de Satanás provocan en la gente, en los creyentes en Cristo, es creer que no pueden dar testimonio de Dios, que no pueden compartir su fe. Es que yo no hablo como el pastor. No, es que yo no tengo los años de cristiano que tiene el pastor. No, es que yo no conozco de la Biblia como conoce el pastor. Mira, a mí me encanta traer mi computadora y usar mi computadora cuando voy a predicar. Ahora lo traigo en el celular, porque la computadora tiene una aplicación, un programa que me permite ver la Biblia en diferentes versiones. Y que además trae diccionario bíblico, y que además trae concordancia bíblica, y que si yo pongo una palabra aquí, no me acuerdo del versículo, y pongo la palabra y me encuentra el versículo. Y para mí es facilísimo. Y entonces, oye, el pastor, ¿cómo conoce la Biblia? No sé usar la computadora, nada más. Pero aquí está todo. La gracia para explicarlo, eso viene de Dios. No es mi gracia, no es mi capacidad. Por supuesto hay que orar, por supuesto hay que leer la Biblia, por supuesto hay que prepararse, por supuesto porque Dios no va a usar un cántaro vacío. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que ya sabemos, pero si yo no sé nada, pues no me va a recordar nada porque no sé nada. Entonces los apóstoles hablaban y se para Pedro y da un gran discurso y se acuerda de todo lo que dijo y lo dice con tal precisión que hasta sus enemigos se admiran
de la capacidad de Pedro. Dicen, ¿cómo es que este hombre del vulgo, sin letras, puede y sabe tanto? Porque el Espíritu Santo le recordó todo lo que él ya sabía. Algo que sabían todos los judíos. Por eso ustedes pueden leer en las palabras de Pedro, diciendo que si ustedes saben y reconocen y acuérdense, porque ellos ya lo sabían. Pedro solamente se lo recuerda de manera ordenada, porque el Espíritu Santo así lo trae a su corazón. Pero cuando nosotros creemos que no podemos salir de un problema, que no podemos salir de una decisión, que no podemos cambiar un mal hábito, que no podemos corregir nuestra conducta y que no podemos cambiar la forma en cómo vivimos, ese es un gran engaño del diablo. Y uno pudiera decir, pero pastor, yo no puedo. He escuchado a muchas personas que me dicen, pastor, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Y mi pregunta más, quizás hasta parece, en lugar de consejo, parece regaño. Porque cuando me dicen, no puedo dejar esto, yo le digo, ¿no puedes o no quieres? Porque es verdad que no tengamos la fuerza para hacerlo, pero en el momento en que te decidas, en el momento en que te propongas en tu corazón corregir tu vida, cambiar tu vida, tomar mejores decisiones, dejar malos hábitos, dejar malas costumbres y malas actitudes, cuando quieres dejarlo, solo es cosa de que quieras. Y que empieces a reconocer que no tienes la capacidad para cambiarlo, pero Dios tiene todo el poder para hacerlo. Por eso le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Y entonces Pablo después reconoce en el siguiente versículo, y dice Pablo, en el versículo 9 al final, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que hace que Pablo sea poderoso, fuerte, un gran apóstol? El poder de Cristo sobre él. No es el poder de Pablo. De unos años para acá, unas décadas para acá, se les ha enseñado a la humanidad a decir, tú puedes. Y sale la gente y yo puedo. La verdad, ya hay veces que yo digo, yo no puedo, Señor. Hay días en que yo me levanto y digo, Señor, no me quiero levantar. Y me tengo que levantar. Hoy no quiero ir a trabajar, Señor. Que se caiga mi centro de salud, que desaparezca, que se prenda, que haya un incendio ahí, que caiga un rayo del cielo y que desaparezca. Bueno, sin gente, ¿verdad? Pero que algo pase, Señor. Que me avisen que no hay que ir. Hay días que me levanto sin ganas de ir a trabajar. Hay días que no quiero hablar con mi esposa. Mi esposa quiere platicar de un tema y yo digo, hoy no quiero hablar de eso ahorita porque quiero descansar. Y me dice mi esposa, pero es el momento, no quiero. Y yo le digo, yo no quiero, Señor. Dale mucho sueño a mi esposa para que se vaya a dormir temprano. Porque no quiero, porque no tengo la fuerza, porque no tengo el ánimo, porque no tengo el deseo, no quiero tocar ese tema, no me gusta, es algo que quiero dejar que suceda nada más, pero sin embargo hay que organizarnos, hay que planear, hay que hacer forma para que, algún plan, algún proyecto para que funcionen las cosas y tomar orden. Y no quiero, hay veces que honestamente no quiero. Y sin embargo lo tengo que hacer. ¿Y qué pasa cuando uno dice, pastor, ¿y cómo le hace cuando no quiere? Simplemente espero en el poder de Dios. Espero en el poder de Cristo. Para que me dé la fuerza, para que me levante. Y uno va a decir, ay, pero eso como sucede por arte de magia, aparece un ángel y le cambia a uno las pilas, o cómo pasa, cómo es que sucede. Se trata de la fe, se trata de confiar. Y mire lo que dice Pablo, ahora sí en el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, no por amor a mí mismo, ni por amor a mis proyectos, ni por amor a lo que yo quiero, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo, fíjese en qué se goza Pablo. Se goza en las afrentas. ¿Cuáles son las afrentas? Los insultos. Cuando me insultan, yo me gozo. ¿Quién se goza cuando le insultan? Ay, se siente tan bonito que le digan uno cosas feas. Se siente re bien que le digan uno tonto. Yo les he testificado aquí que uno de los problemas que generó mi vida y que me inclinó hacia el alcoholismo es la forma en cómo mi papá me trataba. Pero no es que mi papá fuera mala onda conmigo, que no me quisiera, era su forma de ser. Y era el vocabulario que él tenía. Y de
una persona contraria a una persona inteligente, lo que conocemos como tonto, pero de la manera grosera, era la palabra que mi papá usaba casi siempre cada vez que yo me equivocaba. Y me decía la palabra y la acompañaba un manotazo, ya sea donde me alcanzara. Yo ya le medía la distancia a su brazo para que no me alcanzara, pero no sé, se le estiraba el brazo, no sé cómo le hacía, pero me alcanzaba y me alcanzaba a dar un manotazo al momento que me decía el insulto. Y por mucho tiempo eso creó un problema en mi corazón. No crean que era agradable para mí, tan es así que yo llegué a pelearme en la escuela con profesores, en la universidad, me llegué a pelear con profesores porque usaban esa palabra. Y no necesariamente la usaban contra mí, la usaban contra un compañero, pero yo me prendía y me enojaba y me iba contra el maestro y le debatía y nos agarraba. Una vez llegué a agarrarme a golpes con uno. No lo estoy diciendo para presumir que me peleé con un maestro en la universidad, lo estoy diciendo porque ese era lo que provocaba esa palabra en mi corazón. Tan es así que un día, ya casado con mi esposa, siendo ya cristiano, sirviendo en la iglesia en la que estábamos, un día mi esposa, estábamos tan enojados que a mi esposa se le sale la palabra y me la dice. Cuando me la dijo me prendí, pero me enojé con ganas y casi me le voy a golpes encima, pero algo me detuvo, bendito sea Dios. Pero yo dije, bueno, no soy yo. Y después ya me puse a revisar qué fue, y fue la palabra que usó mi esposa, porque era la palabra que usaba mi padre, y me hacía tanto daño. Y uno puede decir, no es una exageración, pastor, no, es como un detonante, es como la chispita que te hace explotar. Aguantas todos los insultos, pero no te toquen ese insulto que te marcó toda tu vida, porque entonces sí te prende. Como dicen que al mexicano no le gusta, le pueden mentar al papá, pero no le mienten a la mamá, porque entonces se prende. No creo que sea así siempre, pero hay palabras, hay momentos y hay la intención con que se dicen las palabras que nos prenden. Entonces dice el apóstol Pablo, yo me gozo en los insultos, en las afrentas. ¿Cómo logras hacer eso? ¿Cómo logras permitir que alguien te insulte y que en lugar de eso provocarte enojo, te produzca alegría, gozo, satisfacción, sentirte bien? Bueno, la palabra esta que usaba mi padre, yo tuve que hacer una revisión en mi corazón, tuve que orar a Dios, tuve que pedir perdón a Dios por las veces que yo la usé y tuve que perdonar a mi padre por las veces que él la usó contra mí. Y perdoné a todas las personas que alguna vez me la dijeron o que alguna vez la usaron contra mí. Ahora me lo pueden decir y no me enoja. De hecho, me lo han dicho y no me enoja. No digo que ay, sí, se me resbala como mantequilla, no. Siento calambritos ahí todavía como que se corta circuito, pero no hace chispa completa. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo logra soportar los insultos? Porque Pablo entendía que no era eso que le decían. Pablo entendía que no era eso, que no era cierto lo que le estaban diciendo. ¿Y en qué se refugiaba Pablo para no creer lo que le estaban diciendo? En lo que Dios dijo acerca de Pablo. Eres mi hijo, eres mi amado, eres vencedor, eres victorioso. Pablo, eres apóstol, ya no eres eso, ahora eres un apóstol. Y aunque los otros dijeran, lavacerebros, mentiroso, engañador del pueblo, profano, y aunque le dijeran todos esos insultos, Pablo decía, no soy eso. No es verdad lo que me estás diciendo, pero te lo estoy diciendo que no soy. Y tenemos un quórum aquí, un montón de gente que también te lo dice, y todos gritaban a una voz, y Pablo decía, no es cierto, tan es así que lo quisieron apedrear, que lo quisieron encarcelar, que lo quisieron asesinar, y él lo cuenta. Lo traicionaron, lo maltrataron, lo vituperaron, lo azotaron por causa de que Pablo predicaba el evangelio. Pero cada vez que lo azotaban, una vez Pablo salió bien contento porque lo habían encarcelado por causa del evangelio. Y le habían llamado profano. Y él sabía que no lo era. ¿Qué le daba esa fuerza a Pablo? Saber lo que Dios decía de él. Y luego dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Es decir,
todas esas privaciones que Pablo tenía. Pablo también tenía necesidades. ¿Qué es una necesidad? Es algo no cubierto. Hoy podemos decir que es una privación, es privarte de poder comprar algo, tener algo, disponer de algo. Yo creo que en aquel tiempo, si hubiera Coca-Cola, Pablo hubiera tomado Coca-Cola. Ay, pastor, no blasfeme, no, digo porque es algo que pudiera tener acceso, pero también habría veces en que, ay, se me antoja una Coca-Cola y revisar el bolsillo y dijera, sí, no me alcanza para una, y quedarse con el deseo. O el hacer un viaje para predicar el Evangelio, ir a alguna parte, querer llevar el Evangelio a alguna ciudad y no tener cómo cubrir los gastos para poder ir a esa ciudad. Y esas eran privaciones que Pablo decía, también me gozo en estas privaciones. Pero pastor, Pablo, ¿a poco se gozaba de no poder ir a predicar el Evangelio? No, no se gozaba de no poder ir a predicar el Evangelio. Esa era su privación, esa era su necesidad. Pero él se gozaba porque sabía que Dios supliría en algún momento para su necesidad. Entonces hay momentos en que tenemos necesidades y las necesidades se vuelven aflicciones. Pablo dice, no tengas una aflicción por una necesidad. Gózate cuando tengas una necesidad, porque después verás cómo Dios suple esa necesidad. Y lo verás, y verás que Dios lo hace, y verás que Dios suple, y verás que Dios te da, y Dios cubre eso para que no te falte. Si yo anhelara, o si yo esperara que mis fuerzas me dieran todo lo que necesito, hoy precisamente, ayer, mi esposa y yo estábamos haciendo unas cuentas y estábamos haciendo unos planes financieros para este año de lo que necesitamos cubrir, porque David se va a titular de la universidad, mi esposa se va a titular de la universidad, tenemos que pagar la inscripción de Josué, tenemos que cubrir unos gastos, David necesita un equipo de cómputo mejor del que tiene ahora, y son gastos que nosotros decimos, ¿y de dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Y entonces ayer nos sentamos a hacer cuentas y hicimos un plan financiero, estructuramos nuestra economía y dijimos, bueno, podemos hacer esto, ahorramos aquí, tomamos de acá y estructuramos nuestras economías para que pudiéramos cubrir todas nuestras necesidades. Después, cuando terminamos de hacer todas nuestras cuentas, nos quedamos viendo mi esposa y yo y dijimos, no podemos, no nos alcanza. Así es que vamos a orar. Vamos a ponerlo en las manos del Señor y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos dé conforme a su fuerza. Y después de eso oramos, seguimos con nuestras actividades y al rato viene mi esposa y dice, tengo una nueva idea, mira, y si hacemos esto y esto y esto y así, lo ponemos así, y nos pareció mejor el plan, nos pareció una mejor opción y eso fue lo que decidimos. Y entonces vimos que Dios estaba dándonos una solución a nuestra necesidad. Hoy, bendito sea Dios, nuestro trabajo nos permite cubrir esas necesidades. Nuestro trabajo nos permite cubrir los gastos que tenemos y el Señor nos ha sostenido, no nos ha dejado. Entonces, no es nuestra fuerza. Si usted supiera cuánto gano, yo, quincenalmente, usted se ríe. Porque me están descontando la casa, porque me están descontando un préstamo, porque me están descontando no sé qué más, ya no me acuerdo qué más me descuentan, pero usted diría, ay, pastor, gana bien poquito. Eso es lo que gano. Y eso es lo que nos alcanza para cubrir nuestras necesidades. ¿Cómo le hacemos? No me pregunte, no sé. Yo soy malo para las finanzas. Si algo no me gusta hacer es cuentas. Porque siempre salgo poniendo. Yo prefiero no preguntar. Tengo los pagos. No tengo, no lo pago. Mejor ni me acerco, mejor ni pregunto. De repente mi esposa vamos a algún lugar y, a ver, vamos a preguntar. Le digo, no pregunte. Vamos para ver cuánto cuesta. No, ¿para qué quieres saber cuánto cuesta? Si no traemos, ¿para qué vamos a preguntar? Y cuando tengo que me llega un dinero extra, recién fuimos a predicar y fui a predicar y me dieron una buena ofrenda y eso me alcanzó para cubrir unas necesidades del carro y me quedó un poco. Le digo a mi esposa, vamos a comer, los quiero invitar a comer. Y dice, pero aquí es caro. Y digo, vamos. Y fuimos a un lugar que casi no vamos, más bien ya tiene años que no vamos. Y entramos, compramos, comimos y pagamos. Después me quedé sin nada. Pero me dicen, pues ¿y ahora qué vas a hacer? No sé. No sé qué voy a hacer. Y no estoy hablando de que
cada 8 días vamos y pagamos ahí, despilfarramos, ay, Dios suplirá. No. Fue una vez que tenía un dinero extra y que tenía un poquito más y que me alcanzaba para invitar a comer a mi familia en ese lugar. No siempre lo hacemos. Y yo me doy cuenta que aún en nuestra debilidad, en nuestras necesidades, Dios suple nuestra necesidad. Entonces, a veces de repente llega el día y decimos, ya, mañana no hay gas. ¿Qué hacemos? Pues mañana, y al otro día me dice mi esposa, ya depositaron la quincena. Digo, 2 días antes no la depositaron, ¿qué vamos a hacer? Esta quincena va a tener 17 días, en lugar de 15. Pues no sé, pero ya hay para el gas, hay que ir a comprar el gas. No me puedo decir que nadamos en abundancia, no todavía. Esperamos el día en que no tenga yo que estar preocupando por el gas, pero esperamos ese día. Pero por lo pronto no me angustia tener una necesidad, porque al final de cuentas Dios suplirá esa necesidad. ¿Por qué? ¿Porque yo puedo? No, yo no puedo, no me alcanza. No tengo lo suficiente. Ahora, no soy holgazán de decir, me quedo de brazos cruzados y no hago nada. Y ya no trabajo y el Señor suplirá y Dios me mandará un ángel con carretas llenas de oro. No creo en eso. Bueno, creo que Dios puede hacerlo, pero no estoy esperando que eso pase. Todos los días nos esforzamos. Alguien me decía, ¿y por qué no se sale de trabajar y se dedica completo al ministerio? Digo, ¿por qué no? Porque no quiero ser una carga para la iglesia. Porque entonces voy a andar correteando a los hermanos por su diezmo, por su ofrenda, y hermano, ¿por qué no vino el domingo? Le extrañamos, hermano, porque el domingo no vino, y no es porque realmente no vino, sino porque esos 100 pesitos de ofrenda pues, nos ayudan. Y yo no quiero eso, yo quiero que el que llegue aquí a la iglesia venga no por verme a mí, sino porque tiene que ver al Señor. Y el Señor hará lo que tenga que hacer, y cada quien dará lo que pueda dar, y si alcanza bien, y si no, el Señor suplirá. Pero no estamos detrás del dinero. No estamos detrás de algo en nuestras fuerzas. Le decía a mi esposa ayer que estábamos haciendo cuentas. Le decía a mi esposa. Porque me decía mi esposa, estos 2 meses han sido complicados para la iglesia. Nos damos cuenta nosotros, porque lo que sale de la ofrenda es para la renta. Y se ha sido complicados estos 2 meses para la iglesia. Digo, sí, lo sé. Y sí, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, no sé. Pero no pienses en eso, porque cuando empecemos a mirar a la iglesia como una fuente de ingreso para nosotros, en ese momento perdimos la noción de lo que estamos haciendo. Necesitamos hacer las cosas como las hemos venido haciendo en los últimos 12 años. Si el Señor quiere que sigamos rentando este lugar, el Señor nos dará lo de la renta. Si no quiere que sigamos rentando este lugar, el Señor nos dirá, hasta aquí llegamos. Ya no más. Sálganse a la calle, ahí en la banqueta, ahí en el campo 10, váyanse a juntar allá, ya tienen las sillas, ya nada más llévense una lonita y ahí se juntan. Y haremos lo que sea necesario. Pero no estamos dependiendo, o más bien no estamos pensando ni siquiera en la fuerza que tiene la iglesia para sostener la iglesia. Estamos pensando en el poder de Dios que le da a la iglesia para que la iglesia pueda sostener la iglesia. Porque si yo empiezo a preguntar al hermano, ¿y cuánto ganan? Yo no sé cuánto ganan. Y que debería saber, pero no sé. Y ni quiero saber. Porque entonces yo diría, hermano, usted gana tanto, el 10% es para la iglesia, para el Señor. Ya salió el peine, pastor. Ándele, ya va detrás del dinero. No, de hecho no quiero saber. Porque el día que yo me entere cuánto gana un miembro de la congregación, voy a estar pensando mal de ese miembro de la congregación. Entonces no quiero saber. De repente nos enteramos porque alguien nos dice o nos da testimonio de que ganaba tanto y el Señor le llevó un mejor trabajo y ahora gana tanto, o simplemente nos dice, pastor, necesito cubrir mis necesidades. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas ganar? Ok, oremos porque te den ese salario. Y a veces nos enteramos, pero la verdad yo tengo una memoria de teflón que ni me acuerdo después cuánto gana cada quien. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de la capacidad que tiene la iglesia. Si nos volteamos a ver, el domingo,
Dese una, así como no queriendo, no para juzgar. Dese una miradita así para ver quiénes venimos a la iglesia. Y todos los que venimos a la iglesia estamos en medio de una necesidad. Y sin embargo, este ministerio se ha sostenido por la capacidad que ha tenido la iglesia, por parte de Dios, para poder sostener esta iglesia. Y poder rentar este lugar. Alguien me decía, pero ¿para qué quieren la casota si la usan toda? Yo lo vi ahora en el campamento de los niños. Pudimos tener a los niños aquí tranquilos, bajo llave, resguardados, teniendo una experiencia aquí. Tuvimos nuestra escuelita de verano, vamos a tener nuestra cena de matrimonios y no tenemos que estar lidiando con el lugar. Y eso es algo que Dios nos permite hacer. ¿Depende de nosotros? No. ¿Yo tengo la capacidad de sostener la iglesia? No tengo. Y quisiera. Yo oro al Señor y le digo, Señor, dame la capacidad de construir una iglesia. Que la iglesia no tenga que estar, que en lugar de estar pagando la renta, invirtamos en un mejor equipo de sonido, invirtamos en la gente necesitada, invirtamos y le paguemos la renta a los hermanitos que están batallando con la renta, porque de repente ya no tienen dónde vivir porque no tienen para pagarla. Que podamos contratar hermanos en la iglesia, que trabajen aquí en la iglesia y que tengan un buen salario en la iglesia. Que no tengan que andar mendigando un trabajo que los explota desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y ya ni su familia ve. Que tengan un horario mejor, más tranquilo del lunes a viernes, para que tengan sábado y domingo para servirle al Señor, y de que entren a las 8 de la mañana y que salgan a las 4 de la tarde. Sus 8 horas, nada más. Y bien pagados, con buen salario y buenas prestaciones. Esa es mi oración. Eso es lo que queremos hacer, eso estamos esperando que pase. Ahora, ¿lo puedo hacer yo? Hace poquito les decía que soñé que recibía 480 millones. Y así los veía y el Señor me decía, son 480 millones. Le digo, ¿y qué hago con él? Repártelos. Ya, hermano, que llegue. Y lo repartía con los hermanos. Aquí en la iglesia estábamos aquí y empezaban a ver, hermano, tenga, usted tanto le toca, y todos parejos, para que le diga, ay, él le tocó más porque ya lleva más tiempo. Todos parejos, órale. Ahora, no sé si sea dinero lo que el Señor nos estaba dando, pero lo que sí sé es que nada nos faltará. Eso es lo que sé. Y dice, en mis necesidades, en persecuciones, Pablo no la pasaba tranquilo, lo andaban correteando todo el tiempo. Luego dice, en angustias. Pablo se gozaba en las angustias. Dice Pablo y termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo no puedo, entonces puedo. Cuando yo no lo voy a lograr, entonces lo logro. Cuando se me cerraron todas las puertas se me abren. Cuando ya no tengo oportunidades, vienen las oportunidades. Cuando ya no puedo hacer negocios, vienen los negocios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo no está confiando en lo que él puede hacer. Lo dijo antes, en el versículo 9 al final, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que hace que Pablo lo logre? El poder de Dios sobre su vida. Entonces, hoy nos aferramos y nos dicen en mi pueblo, nos montamos en nuestro macho de que lo podemos hacer. Yo puedo, yo lo voy a hacer, yo puedo. Y nos damos de topes contra la pared y terminamos llorando. Y dice el Señor, no. No se trata de si puedes. Se trata de que puedes porque puedes en mí, no en tus fuerzas. Por eso uno de los versículos más repetidos por los cristianos es Filipenses 4:13. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la mayoría de los cristianos repetimos ese versículo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando viene una necesidad, yo puedo. No decimos yo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene una angustia, yo puedo. Cuando viene una persecución, yo puedo. ¿Y dónde dejamos a Cristo? El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer. ¿Por qué todo lo podemos hacer? Porque es Cristo el que nos fortalece. Miramos nuestras capacidades y decimos, yo no puedo. Mire, yo veo a mi esposa y le he preguntado delante de mis hijos. Y le he dicho, ¿por qué me dijiste que sí?
Y de repente alguna vez mi esposa me dijo, ay, no sé. Pero la mayoría de las veces me dice, porque yo sé que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Y ya lo está haciendo. Por eso les he dicho que mi esposa tiene más fe que yo. Porque ella cree lo que Dios va a hacer en mí y a veces yo no creo lo que Dios va a hacer en mí. Pero no es lo que tú puedes hacer. Es lo que Dios puede hacer en ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué capacidad tienes? ¿Ser un gran negocio? A lo mejor no. Si tú miras tus capacidades, tus talentos, tus recursos, tú dices, no me alcanza. Ahora, no estoy hablando de un gasto, estoy hablando de un trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación. Pastor, es que yo no puedo, he intentado, mucha gente me dice, pastor, he intentado cambiar, pero no puedo cambiar. Deja de intentarlo. Porque hoy nos dicen, ¿no? Inténtalo. Es más, nos demandan el éxito, como si casi nos obligan a tener éxito. Porque si no tienes una gran casa, no eres exitoso. Porque si no tienes un gran negocio, no eres exitoso. Porque si no tienes cuentas en el banco que más de 10 cifras, no eres exitoso. Y nos tratan de convencer de que el éxito es la muestra o es la evidencia de que estamos viviendo bien. Yo encuentro a un hombre, Pablo, un hombre débil, que reconoce que es débil, que reconoce que no puede, que reconoce que ha orado para que pueda, y sin embargo no se le ha podido quitar el aguijón, y sin embargo al final termina diciendo, lo logré, lo hice, llegué a la meta, conquisté la corona, corrí la carrera, hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo logró? ¿Era el superapóstol Pablo? No. Él reconoció que era débil. Y reconoció sus debilidades. Y se glorió, es decir, se sintió satisfecho de tener debilidades. No presumía sus debilidades. Ay, que soy un pecador. Ay, que me enfermo todos los días. No. Pablo reconoció que tenía debilidades. Y cuando reconoció que las tenía, se dio cuenta que necesitaba a Dios. Eso es lo que necesitamos. Yo no digo que no te esfuerces, no digo que no pienses que vas a ser una persona exitosa. No, yo no estoy diciendo eso. Por supuesto, haz planes, haz sueños. Se los hemos repetido muchas veces aquí. No saque este mensaje de todos los mensajes que le he dicho. Este mensaje va unido a todos los mensajes de los que le he hablado. Dios quiere que tengas éxito. Se lo he repetido muchas veces. Juan capítulo 10, versículo 10. El Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si esto no fuera verdad, nuestro Señor Jesucristo es un mentiroso. Y entonces estamos creyendo en un mentiroso. Y entonces estamos amolados, hermano, porque todo lo que pudiera decirnos Dios no sabemos si es verdad o es mentira. Pero lo que nos ha dicho el Señor Jesús es, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es verdad. Pero no es una vida plena y completa en tus capacidades. Es una vida plena y completa en el poder de Cristo que descansa en ti. Y entonces tú puedes vencer la enfermedad, puedes vencer la necesidad, puedes vencer la angustia, puedes vencer el dolor, puedes vencer la persecución, puedes vencer lo que te pase. No porque puedes, sino porque Cristo que está en ti hace que tú puedas. ¿Sí está conmigo? Vamos a orar. Y que sea nuestro Señor quien nos dé la fuerza. A veces no podemos, de verdad, a veces no podemos. Y como no podemos, vale la pena reconocer y decir al Señor, aquí no puedo. Esto es más grande que yo. Esto sale de mi capacidad y de mi fuerza. Pero si tú me ayudas, si tú me sostienes, voy a salir vencedor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, porque somos débiles en nuestras propias fuerzas, pero en ti somos fuertes. El apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahora creo, Señor, que tú nos estás llevando como iglesia a reconocer
nuestras deficiencias, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras equivocaciones, las metidas de pata que hacemos vez tras vez y no paramos de equivocarnos y de cometer las mismas faltas y las mismas equivocaciones casi todos los días. Y sin embargo, Señor, a pesar de eso, podemos decir que aunque somos débiles, ahora somos fuertes en ti. Porque tú nos das la capacidad de cambiar, de ser mejores, de anhelar mejores condiciones de vida, de desear un mejor estilo de vida y tener una mejor familia, un mejor hogar, una mejor vestimenta. Podemos tener incluso un mejor vocabulario, una mayor preparación, podemos tener mejores hábitos de conducta, no conformarnos con lo que ahora somos, no porque pretendamos ser mejores en nuestras propias fuerzas, sino porque tú nos estás llevando a ser mejores. Cada día, a esforzarnos cada día por ser mejores. Y tú nos das esa fortaleza. Y cuando parece, Señor, que no tenemos esa fuerza, y tal pareciera que somos más débiles, y somos más negligentes, y somos más testarudos, y somos más erróneos, y nos equivocamos más veces, aún ahí, Señor, podemos reconocer que en medio de toda esa debilidad, tú nos haces fuertes, tú nos fortaleces, tú nos das la capacidad para levantarnos y mirar de frente, para ser mejores. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.